Vamos a hacer un ejemplo de un sistema en tiempo real que va a hacer lo siguiente. Con una placa de Arduino vamos a controlar un potenciómetro, un pulsador y un LED. El LED va a tener dos modos de funcionamiento. O bien controlar su intensidad con el potenciómetro, o bien un parpadeo en el que controlamos el tiempo de parpadeo con el potenciómetro. Y para pasar de un modo a otro de funcionamiento vamos a utilizar un pulsador. Empezamos, por lo tanto, creando un diagrama para un sistema en tiempo real que tendrá un estado inicial que será el modo potenciómetro, por ejemplo, podemos llamar, bueno, potenciómetros son los dos, el modo intensidad, y luego aparte tenemos un parpadeo que requerirá de dos estados, que serán el estado encendido y el estado apagado. Inicialmente vamos a empezar en modo de control de intensidad y este modo estará continuamente, mientras no haya una pulsación, cambiando la intensidad dependiendo, ¿vale?, del valor del potenciómetro. Entonces, siempre que no se produzca otra condición, se entiende, vamos a modular la intensidad. Y en la transición inicial vamos a crear una acción que sea pasar a modular intensidad. Así. Si estamos en modo de control de intensidad del LED y tenemos una pulsación, nos vamos al parpadeo. Vamos a empezar, por ejemplo, con el parpadeo encendido. Entonces aquí, si tenemos una pulsación, lo que vamos a hacer es encender el LED. Luego veremos si estas acciones son correctas o necesitamos alguna otra cosa. Del mismo modo, o de manera complementaria, si estoy parpadeando, vamos a poner esto bien, si el LED está parpadeando y vuelvo a pulsar, vamos a cambiar esto de sitio para que no se confunda. Si el LED está parpadeando y vuelve a haber una pulsación, lo que haré será pasar a modular intensidad. Y esto mismo ocurrirá si estoy parpadeando, pero apagado. ¿Vale? Aquí también. Vamos a ponerlo así. Esto mismo ocurrirá si está parpadeando en estado apagado y hay una pulsación en el LED. Finalmente, el parpadeo, si estoy encendido, ¿vale?, si el LED está encendido y transcurre el tiempo, condición tiempo transcurrido, el tiempo dependerá del potenciómetro, pero me da lo mismo, la condición es que haya transcurrido el tiempo. Entonces, lo que haré será apagar el LED, estoy en modo parpadeo, lo apago. Y de manera complementaria o de manera análoga, si transcurre el tiempo, estoy parpadeando en modo apagado, lo que haré será encender el LED. Vamos a crear o vamos a indicar la descripción de estas acciones para ver si todo es correcto. Vamos a crear un cuadro de texto. Nuestra primera acción. Vamos a alinear esto así. Tenemos aquí es pasar a modular intensidad. ¿Qué tiene que hacer esta transición o esta acción? Simplemente
indicar que el estado es el estado intensidad, no hace nada más. Tenemos modular intensidad. ¿Qué tiene que hacer modular intensidad? No va a cambiar de estado, pero lo que tendrá que hacer será cambiar la intensidad del LED según el potenciómetro. Tenemos otra acción que es encender. Aquí tenemos un parpadeo, por lo tanto tendremos que empezar a contar el tiempo, tendremos que encender el LED y tendremos que pasar a estado encendido. Aquí vamos a cambiar, vamos a poner pasar a estado intensidad. De manera similar, la acción apagar. Como estamos en un parpadeo, empezamos a contar el tiempo transcurrido desde que hemos apagado, apagamos el LED y pasamos a estado apagado. Vamos a ver, ¿este encender y este encender serían lo mismo? Sí, porque en ambos tenemos que empezar a contar, encender el LED y pasar a estado encendido. Así que aunque están en transiciones diferentes, me sirve. Pasar a modular intensidad, esta acción es lo mismo en las tres flechas, en las tres transiciones en las que aparece, porque lo único que tengo que hacer es cambiar la intensidad pasar a este estado en el que luego estaremos cambiando la intensidad del LED según el potenciómetro. Perfecto. Y apagar también es lo mismo. Bueno, aquí apagar aparece una única vez, así que es correcto. Con esto tendríamos el diagrama de transición de estados para el circuito que queremos crear. Vamos allá con el circuito. Para el circuito necesitaremos una placa de Arduino, una placa de pruebas, podemos poner la grande o la pequeña, no tenemos aquí muchos elementos para trabajar. Conectamos 5 voltios a positivo, GND a negativo. Vamos a coger un LED. El LED tenemos la pata, lo ponemos aquí, la pata larga la conectamos a Arduino, por ejemplo al pin 2, y la pata corta a negativo a través de una resistencia de 220 ohmios. El pulsador lo colocamos aquí, por ejemplo, y lo vamos a colocar por un lado, lo vamos a conectar al pin 3 de Arduino, por ejemplo, una resistencia grande a tierra en la misma pata. Esto vamos a ponerlo así. Y en la misma pata una resistencia grande, por ejemplo, de 10 kiloohmios a tierra. Y la otra pata del pulsador la conectaremos a positivo. Nos falta el potenciómetro, ¿vale? Un potenciómetro tiene 3 patas. Un potenciómetro es una resistencia muy grande que, dependiendo, ¿vale?, de cómo lo coloquemos o de cómo lo rotemos, puede ser una resistencia de 0, una resistencia despreciable, o el máximo de resistencia que pueda ofrecer este potenciómetro. En este caso, pues una resistencia de 250 kiloohmios. Eso lo dejamos así. ¿Cómo conectamos un potenciómetro? Pues una de sus patas la conectamos a positivo, la otra la conectamos a negativo, y la de en medio, que es la que nos va a dar la medición, la vamos a conectar a una entrada analógica, ¿vale? En Arduino, estos 6 pines de aquí, ¿vale?, en la placa Arduino 1, estos 6 pines nos permiten hacer entradas analógicas. Si recordamos, y entonces esto me recuerda a que esto lo he hecho mal, si quiero una salida analógica, voy a poner esto
en otra para que se vea mejor, en la 8 por ejemplo. Si quiero una salida analógica y este LED va a tener una intensidad variable, por lo tanto en ciertos momentos va a tener que ser una salida analógica, lo tengo que poner en estas patas de Arduino que tienen este simbolito, ¿vale? El 3, la 5, la 6, la 9, la 10 o la 11. Estas son las que me permiten salidas analógicas. Si quiero una entrada analógica, tengo que utilizar alguna de estas 6. ¿Vale? Estas no pueden ser salidas, solo entradas. Entonces, esta pata de en medio, que es la que me va a indicar la intensidad, ¿vale? Dependiendo de la resistencia que esté aplicando, lo voy a conectar, por ejemplo, a A0. Y de esta manera he creado el circuito con el que voy a realizar inicialmente la simulación. Pues vamos allá con el código del programa. Lo primero, tengo 3 estados, por lo tanto voy a crear 3 constantes, una para cada estado. Const int, estado, intensidad, por ejemplo con el valor 0, const int, estado, encendido, por ejemplo con el valor 1, y const int, estado, apagado, por ejemplo con el valor 2. Los valores son indiferentes, ¿vale? Da igual, siempre y cuando sean valores distintos. De la misma manera voy a crear 3 constantes para los pines que estoy usando. Por un lado, el pin del LED, que es el pin número 3. Por otro lado, el pin del pulsador, que es el pin número 8. Y para terminar, el pin del potenciómetro, que es el pin 0. Es el 0 de los analógicos, pero lo que importa es el número, el pin 0. Variables. Voy a necesitar, como en todos mis circuitos, una variable estado. Inicialmente con cualquier estado, cualquier valor, es indiferente. Más cosas. Tengo un pulsador, por lo tanto, necesito 2 variables. Pulsador antes, que la voy a inicializar a low, y pulsador ahora, que la voy a inicializar también a low. Y recordamos, hay una pulsación si antes el pulsador estaba a high, estaba pulsado, y ahora está a low, ha dejado de estar pulsado, ¿vale? Inicialmente ponemos las dos a low y después a lo largo del programa se irán cambiando estos valores para detectar la pulsación. Aparte de esto, tenemos tiempos. Pues vamos a crear una variable, tiempo inicial, que la vamos a inicializar a 0. ¿Vale? Con el tiempo, cada vez que empecemos a contar, guardaremos aquí, en esta variable, el tiempo en el que hemos empezado a contar. Y tiempo transcurrido para saber cuánto tiempo ha transcurrido desde ese tiempo inicial. Además, como en este caso concreto el tiempo va a ser variable, vamos a crear otra variable que sea tiempo necesario, que dependerá del valor del potenciómetro. Y efectivamente tenemos también un potenciómetro, por lo tanto vamos a crear una variable, a utilizar otra variable para guardar la potencia que tiene ese potenciómetro en cada momento. En principio, con estas variables serían suficientes. Además, como tenemos un pulsador, vamos a ayudarnos de una función. Vamos a crear una función pulsación que nos va a hacer que nuestro código sea un poco más legible y lo único que va a hacer es devolver si ha habido una pulsación. Y como hemos dicho antes, ¿cuándo hay una pulsación? Cuando el pulsador antes estaba high, estaba apretado, y ha pasado, pulsador ahora, a low, ha dejado de estar apretado. Cuando esto pasa, es que hemos tenido una pulsación. Función setup, inicializar nuestra placa. Tenemos que inicializar el LED como una salida y el pulsador como una entrada. Por lo tanto, pin mode, el pin del LED es de tipo output y el pin
del pulsador es de tipo input. Con respecto al potenciómetro no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque estos pines de aquí son entradas analógicas, son siempre entradas, así que no tenemos que indicar si es una entrada o una salida. ¿Y qué más? Nos venimos a la transición inicial y tenemos aquí una acción, pasar a modular intensidad. Pues una vez que terminemos el setup, vamos a ejecutar esa acción, que luego definiremos lo que es. Ahora simplemente decimos que la vamos a utilizar. En el loop, dos cosas en nuestros circuitos. Obtener datos y controlar circuito. La función obtener datos. Tenemos un pulsador, por lo tanto, pulsador antes igual a pulsador ahora. Es decir, antes de coger el nuevo valor del pulsador, guardamos como estaba antes y obtenemos como está ahora. Pulsador ahora es igual a digital read, el pin del pulsador. Con esto tenemos el estado del pulsador en este ciclo de ejecución. Más, tenemos tiempo. Por lo tanto, voy a ver cuánto tiempo ha transcurrido. El tiempo transcurrido desde que se empezó a contar, todavía no sabemos cuándo se empieza a contar, pero sí sabemos que el tiempo transcurrido es el tiempo actual menos el tiempo de inicio. Es decir, el tiempo actual, que lo obtenemos con la función milis, esto nos devuelve el tiempo actual, el tiempo que lleva en ejecución la placa, menos tiempo inicial, que será el tiempo en el que hemos empezado a contar, cuando haya habido que empezar a contar. Esto nos dirá el tiempo que ha transcurrido desde ese momento. Aparte tenemos un potenciómetro. ¿Cómo obtenemos la lectura del potenciómetro? Pues con la función analog read, indicando el pin del potenciómetro. ¿Qué valores? Aquí voy a poner un comentario, ¿vale? Si la resistencia está al máximo, el valor que obtendré será un 0. Y si la resistencia está al mínimo, el valor que obtendré será un 1023, ¿vale? Analog read me va a devolver un valor que va de 0, intensidad mínimo, no pasa nada de intensidad, 1023, pasa toda la intensidad, ¿vale? Posible. Entonces, de 0 a 1023 es el valor que voy a obtener con este analog read. ¿Para qué quiero esta potencia? Pues por un lado, para obtener la intensidad del LED y por otro lado, para obtener el tiempo necesario del parpadeo. Pues voy a empezar diciendo que tiempo necesario. He dicho que si está pasando el máximo de la intensidad, quiero 100 milisegundos. Y si está pasando el mínimo de intensidad, quiero 1000 milisegundos. Pues esto es un map. Es un mapeo de la potencia. La potencia va a ser un valor que hemos dicho que va de 0 a 1023. Y yo lo que quiero es que al 0 le correspondan 1000 milisegundos, un segundo, y al 1023 le correspondan 100 milisegundos. Tenemos aquí una regla de 3, ¿vale? Inversa, que nos proporcionará los valores intermedios. Pues si la potencia es justo un valor que está en medio de estos dos, ¿vale? El map nos devolverá un valor que está entre 1000 y 100. ¿Vale? Eso será el tiempo necesario. De la misma manera, tengo que modular la intensidad. Pues voy a crear otra variable que no he creado antes, que sea intensidad, que también voy a inicializar a 0, y voy a hacer otro map, ¿vale? Si lo que estoy es regulando intensidad, esto lo podría hacer después con una variable local, pero lo voy a hacer aquí para tener todos los datos en el momento de obtener los datos. La intensidad será lo mismo, será también un map. Aquí tengo que pasar de una entrada analógica, que hemos dicho que va de 0 a 1023,
a una salida analógica. Y si recordamos, las salidas analógicas iban de 0 a 255. Es decir, si no tengo nada de intensidad, el LED estará apagado. Si la intensidad que me marca el potenciómetro es la máxima, 1023, la iluminación del LED también será la máxima, que en este caso es 255. Y con esto tendría todos los valores. Y vamos a recordar aquí que como tenemos un pulsador, para evitar rebotes hacemos un pequeño delay de 50 milisegundos, que esto también va a hacer que el tiempo de la simulación sea más real. ¿Vale? Entonces, con esto tenemos obtener datos. Vamos con controlar circuito. Y si recordamos, controlar circuito es simplemente un switch de la variable estado, que lo que decimos es por cada uno de los estados un case. En caso de estar en el estado intensidad, vamos a controlar el estado de intensidad y un break. En caso de estar en el estado encendido, vamos a controlar el estado encendido y break. Y en caso de estar en el estado apagado, lo que vamos a hacer va a ser controlar el estado apagado. De esta manera controlamos el circuito. Ahora vamos a ver qué es cada una de esas funciones. Empezamos con controlar intensidad. Y para definir la función controlar intensidad, me vengo al diagrama de estados. Controlar intensidad tiene dos transiciones de salida. Si hay una pulsación, enciendo, y si no, modulo la intensidad. Vale, pues vamos a venirnos aquí y vamos a hacer eso. La primera es la más sencilla, porque la hemos hecho más veces en otros ejemplos. Si hay una pulsación, es decir, si lo que obtengo de esta función es un true, ¿vale? Esta función devuelve true si ha habido una pulsación y false si no la ha habido. Entonces, si el resultado de esa función es true, esto realmente no sería necesario ponerlo, porque si es true, pues esto se ejecuta y si no, no. Pero bueno, si queréis podemos ponerlo de esta forma, que puede que se entienda un poquito mejor el código. Entonces, si el resultado de la función pulsación es true, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si estábamos en intensidad y ha habido una pulsación, ejecutamos encender. Pues encender. Que ya definiremos luego lo que es la función encender. ¿Vale? Simplemente, si ha habido una pulsación, encender. Y si no, siempre, sin ninguna condición, modular intensidad. Entonces, else, ¿vale? Si no ha habido una pulsación, en cualquier otro caso, lo que hacemos es modular intensidad. Y con esto tenemos la función controlar intensidad. Vamos con controlar encendido. Y hacemos lo mismo. En controlar encendido vamos a fijarnos en las transiciones de salida. Tenemos dos. Si hay una pulsación, se ejecuta pasar a modular intensidad y si ha transcurrido el tiempo, ejecutamos apagar. Por lo tanto, if pulsación, ¿vale? El resultado de la función pulsación es true, o simplemente if pulsación paréntesis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasar a modular intensidad, que es lo mismo que habíamos escrito aquí, al final de la función setup, ¿vale? Porque es la misma acción. Esta acción y esta, al igual que esta otra, es la misma. Entonces, si ha habido una pulsación, pasar a modular intensidad. Else, if, si no,
Si el tiempo, ¿vale? Si ha transcurrido el tiempo necesario, aquí tengo que comparar dos variables. Por un lado, tengo la variable tiempo transcurrido y por otro lado, tiempo necesario. Es decir, si el tiempo transcurrido es mayor o igual al tiempo necesario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si estaba encendido, apago. Ejecuto la acción apagar. Y controlar apagado es prácticamente igual, así que voy a copiarlo, ¿vale? Porque controlar apagado lo que hace es, si ha transcurrido el tiempo, enciendo, y si ha habido una pulsación, paso a modular intensidad. Por lo tanto, controlar, ¿vale? Copio, pego y cambio. Controlar apagado. Si ha habido una pulsación, paso a modular intensidad. Y si el tiempo que ha transcurrido es mayor o igual al tiempo necesario, estoy apagado si ha transcurrido el tiempo que tengo que hacer. Encender. Y con esto he creado controlar intensidad, controlar encendido y controlar apagado. ¿Qué es lo que me queda? La definición de las acciones. La primera acción que tengo aquí es pasar a modular intensidad. Pues voy a crear void pasar a modular intensidad. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues si vengo al diagrama de estados, esto lo único que hacía era pasar a estado intensidad. Por lo tanto, estado es igual a estado intensidad. Listo. Siguiente función, encender. Void encender. ¿Qué hace encender? Pues si vengo aquí al diagrama de estados, encender lo que hacía era empezar a contar, encender el LED y pasar a estado encendido. Empezar a contar. Si recordamos, empezar a contar, ¿qué es? Pues en la variable tiempo inicial, guardar el tiempo actual, es decir, milis. Aparte, encender el LED digital right en el pin del LED un high. ¿Y qué más tenemos aquí? Pasar a estado encendido. Por lo tanto, estado es igual a estado encendido. La función apagar es prácticamente igual, así que voy a copiar esto y la función apagar, empezamos a contar, apagamos el LED, por lo tanto en lugar de high lo ponemos a low y pasamos al estado apagado. Así que estado apagado, esto perdón, con minúsculas, que lo he puesto en mayúsculas porque tenía las mayúsculas activas. Y nos queda una última función, que es modular intensidad. Modular intensidad lo único que hace es cambiar la intensidad del LED según el potenciómetro. Tenemos la intensidad que necesitamos en esta variable. ¿Cómo haríamos esto? Pues void modular intensidad con un digital write. Con un analog write. En el pin del LED escribimos, ponemos el valor de la variable intensidad, que recordamos, aquí en obtener datos le hemos puesto el valor. Hemos obtenido la potencia del potenciómetro y hemos hecho un map para decir, bueno, pues según el valor del potenciómetro, qué intensidad le corresponde al LED. Entonces, esa intensidad es la que ponemos aquí. Vamos a iniciar la simulación. No tenemos ningún error. Si cambio el potenciómetro, efectivamente cambia la intensidad del LED. Si pulso, parpadeo cada segundo. Si cambio el potenciómetro, ¿vale?, cambia el tiempo necesario para el parpadeo. Y si vuelvo a pulsar, vuelvo otra vez
a este modo, que es lo que quería. Por lo tanto, tenemos aquí el circuito con la funcionalidad que queríamos.